Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien lo dice Santiago apóstol: toda dádiva y todo don procede del Padre de las luces, en quien no hay sombra de oscuridad. Pensemos y meditemos un poco en esas dádivas que en Dios nuestro Señor nos ha enseñado o nos ha dado desde la resurrección de nuestro Señor hasta este momento. Cuando nació en el pesebre, anunció a los pastores la buena nueva con el coro o los coros de ángeles que pregonaron el nacimiento de nuestro Señor. Y el mundo en el ámbito espiritual se alegró mucho por esta natividad. La tristeza acongojaba el corazón no solamente de los discípulos, sino también de las santas mujeres que habían acompañado a nuestro Señor durante su predicación, y ahora no lo tenían sino sepultado en una fría sepultura, cubierto o con una gran piedra, que ésta también había sido sellada por los judíos para demostrar con ello que no iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo. Mas los corazones se alegraron cuando vieron al Señor, aunque ya las santas mujeres se habían adelantado a esa alegría. Fueron entonces los discípulos quienes comprobaron, palparon, vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es otra alegría muy grande. Recordemos el misterio glorioso que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De las connotancias muy importantes de esta resurrección quiero hablarles, no sin antes sentar el antecedente de que para entrar a este misterio inefable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos son necesarias dos cosas imprescindibles para caminar dentro de la vida espiritual. La primera de ellas es la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas, o la gracia, si ustedes quieren, de la Trinidad augusta en nuestros corazones. No de balde se habla sobre esta gracia cuando en la misma Santísima Virgen María el arcángel San Gabriel, con palabras muy solemnes pero bien claras, le dice
llena eres de gracia. Oigan bien lo que dice: el enviado y el legado de los cielos. Llena eres de gracia. Pero, ¿y por qué es llena de gracia? Porque le dice a continuación: el Señor está contigo, o es contigo. Más bien sería: está en tu corazón. Por donde vemos que quien no tiene este don especial de la gracia de nuestro Señor, no tiene necesariamente la amistad divina en su corazón. Y esta se da a raudales, y no hay mérito de nuestra parte para recibir esta gracia, que es el asiento de todas las dádivas divinas que nos vienen de la vida eterna, es decir, que nos vienen de la Trinidad augusta. Y esta gracia que se perdió en el paraíso, que se perdió por el pecado de Adán y de Eva. Pero a ella, el primer don, la primer cosa que nos pide para creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la segunda parte a la cual me refiero en este pequeño sermón, es la fe. ¿Acaso no pedimos en el primer misterio glorioso, ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que acreciente en nuestras almas la fe? La fe es un don, es una virtud, pero es una dádiva también de nuestro Señor Jesucristo, o como dice Santiago apóstol, que desciende del Padre de las luces. Y uno podría preguntarse, como lo hacían los maestros en el catecismo: ¿qué es la gracia? ¿Qué es la fe? Y nosotros contestábamos: es el asentimiento de nuestra inteligencia a las verdades divinas que Dios nos reveló. Aquí vemos dos cosas muy importantes que no hay que perder tampoco de vista. Primero, la fe es objetiva, es una virtud teologal y por ende no es de ninguna manera de aquellas que pertenecen al ingenio o que se puede adquirir con la práctica, como son las virtudes cardinales. La fe es pues una virtud que también es una dádiva, pero que esta dádiva de su crecimiento o al contrario de su decrecimiento depende de nuestra libre voluntad. Tanto más fe se tiene cuanto más se cree, y tanto menos fe se tiene mientras
eso disminuye en nuestros corazones. Si Jesucristo resucitó de entre los muertos, es la premisa principal, el objeto principal de nuestra fe. Y así vemos que esta fe es objetiva. Cuando se dice que es objetiva, quiere decir que no depende para nada, en absoluto, de nosotros, que ella vive por sí misma sin que nosotros le demos vida, porque ella nace en el seno de la Trinidad augusta. No es que la Trinidad augusta tenga fe en sí misma, más bien es una virtud que se nos da a nosotros por parte de la Trinidad augusta. Bien, la segunda parte es un poquito más complicada y se refiere a la recepción de esta virtud en nuestros corazones. Como dije, tanto más creamos, más fe hay en nuestro corazón. Tanto menos creamos, menos fe hay en nuestro corazón. Por donde aquí la cuestión es subjetiva. Subjetiva porque depende del sujeto que recibe dicha gracia. ¿Y dónde se asienta cuando la recibimos esta gracia? ¿En la inteligencia? ¿En la voluntad? ¿En el corazón? ¿O en el alma? La convicción firme de la creencia de nuestro Señor, de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, no viene, sino de lo más profundo que tenemos nosotros en cuantos seres creados por Dios. Y este profundo del que hablamos se encuentra ni más ni menos que conformando o formando nuestra alma. Lo más profundo que tenemos es nuestra alma, impregnada de esta verdad inefable, extasiada en esta verdad inefable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No tiene otra alternativa que decir: Señor, creo profundamente, no porque me lo contó fulano, no porque me lo contó sutano, sino porque tú me lo dices directamente al alma, a la que tú me has dado cuando me creaste. Y es otro gran milagro, un milagro que no debemos desperdiciar, un milagro que debemos recordar con un profundo agradecimiento, porque, como dicen los modernistas, no se aloja esta gracia especial en el sentimiento del corazón. Cuanto más sentimiento, dicen ellos, tengas tú, más crees en la resurrección. El sentimiento va y viene, pero la convicción firme de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no va ni viene.
está permanentemente informando nuestra alma. Y puede crecer o puede decrecer según la correspondencia de nosotros a la gracia que Él nos ha concedido. A lo primero de lo que hemos hablado. No es un sentimiento, no se aloja en el corazón. Corazón es un órgano, o podríamos decir, no, pero se puede alojar en la voluntad. No, la voluntad tampoco sirve para sostener esta creencia firme y esta convicción firme. Porque la voluntad es como una veleta que se mueve de un lado para otro. Al viento que sople, ahí se va la voluntad. A menos que esté anclada total y definitivamente en la verdad. Mientras no suceda eso, es una veleta. Y la voluntad no es sino un acto del alma, que está en la inteligencia. Diríamos que la inteligencia es la voz del alma. La inteligencia es el instrumento principal por el cual escuchamos primero la verdad y luego la meditamos unidos a Dios debido a la gracia que Él nos ha dado, y finalmente el alma nos dice por medio de la boca estas 4 palabras: creo. Y ese creo nace precisamente en el alma. Por donde ustedes ven que no es un sentimiento, es una convicción, es una realidad que el alma aceptó. Y bendito ese momento en que el alma da su asentimiento, y bendito ese momento en que se adhiere firmemente esa verdad a nuestra alma. Y bendito el momento en el cual también emitimos ese consentimiento o ese convencimiento firme al exterior para que todo el mundo lo escuche. Creo. Y podríamos agregar adiuva domine incredulitatem mea. Señor, creo firmemente, pero sé que creo todavía con flaqueza. Ayúdame para que crea aún más. Y así, pues, definimos de esta manera esa virtud que nosotros pedimos en el primer misterio glorioso. ¿Qué pides en ese misterio? La fe. ¿Qué te da la fe? Decimos en el bautismo, la vida eterna. Ese es el resultado de la fe, la vida eterna. Y eso es lo que nos muestra nuestro Señor con su resurrección, el acceso a la vida eterna. Si ya Nuestra Señora era llena de gracia cuando el arcángel San Gabriel le anunció la buena nueva, desde ese momento
hasta este instante de la resurrección, ¿acaso no sufrió un crecimiento muy grande la gracia de Nuestra Señora? Claro que sí. Y vaya que aumento. ¿Y qué sustento? Porque es como el aceite que alimentó la mecha de la fe ante el supuesto, entre comillas, fracaso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pueden decir tranquilamente los demonios, sí, Jesús fracasó, quedó allí en la cruz, no resucitó. ¿Y acaso también los actuales jerarcas, entre comillas, no dicen también lo mismo? El fracaso de nuestro Señor en la cruz. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pablo? Si Jesucristo no hubiese resucitado, seríamos los más ingratos de los hombres en el mundo, porque estaríamos adorando a un Dios muerto que no resucitó. Luego continúa. Ahora bien, Jesucristo resucitó. Luego, concluye el apóstol, nuestra fe no fue vana. Pidamos pues a la Santísima Virgen María que en estos momentos de crisis de fe interceda por nosotros, por cada uno de nosotros ante nuestro Señor, para que Él se compadezca de nuevo y quite las tinieblas de nuestra alma mediante una profunda fe, y que no nos dé vergüenza declarar ante el mundo y decir creo. Que cuanto más lo digamos, más almas convertiremos, que seremos también instrumentos de la conversión de las almas. Si ellos ven la firmeza de nuestra fe y la inconmovible fe que Dios deposita en nuestras almas, necesariamente tienen que decir, Dios existe. Si no, no creería en Él. Dios resucitó. Si no, este hombre no creería en Él. Y así como dice el apóstol San Pablo, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.